cuento con vos. Escuchame y te cuento. Ocupación. Beatriz Guido. Al principio, muy al principio, viajaba una vez por semana a Azul. Me detenía casi a la entrada del pueblo, en el Café de Progreso, para tomar, según la estación, un cortado o una cerveza tirada frente a mí. Me preparaba así para doblar por el camino mejorado de Alma Muerta y enfrentarme con las acacias. Y digo enfrentarme porque conozco el fin de este relato y ya no puedo escribirlo de otra manera. Las Acacias era el feudo más rico de la zona, y lo había heredado por la sencilla razón de que en mi familia la procreación había sido siempre un acto casi milagroso, por no decir imposible. Hijo único en una familia de 7 hermanos, casados ellos varias veces, solo en busca inútil de una descendencia siempre negada, ni siquiera un aborto o un frustrado embarazo. No se decidían a la adopción. Quizás porque veían en mí el milagro, aunque lejano, de su carne, e intuían la prolongación de una tenaz voluntad de mantener la heredad a cualquier precio. De niño, aprendí a ofrecerle a cada uno de ellos la cuota de ternura que no se atrevían a soñar. Los obligaba a asistir a mis cumpleaños o a las fiestas del colegio, y abandonaba los juegos más fascinantes para poder aburrirme con ellos. Recordaba sus santos con precisión increíble. Buscaba la lágrima y la risa oportuna frente a sus historias y tristezas. A los trofeos de polo los paseaba de casa en casa, como la custodia en Jueves Santo. Había conseguido que ninguno me disputara. En los viajes, la misma ternura en las cartas, la misma lágrima en las despedidas. Mis padres, hábilmente, murieron temprano, para darme la aureola de orfandad necesaria que los hiciera sentir responsables de mi existencia. Y ellos eran las Acacias. Ni discusión testamentaria, ni duda parcelaria. Era mía, toda mía. Desde el mismo instante en que Nicasio, mi tío, el mayor, recibió una herida de bala de un peón de las tierras del sur de la estancia, que le dejó sentado en una silla. Cuestión de intereses, se dijo, y se le echó la culpa a Perón, y no se habló más del asunto. Desde ese día, yo ofrecí abandonar mis estudios de Derecho, a los que apenas había rendido el ingreso en 2 años, y ocuparme de las Acacias. Se compadecieron de mí y de la necesidad de tener que tratar con esa gente, y testaron a mi nombre. Es decir, me la regalaron en vida. Pero sabios, prudentes, previsores, magos adivinos, me presentaron a María Inés, mi mujer. No tuve que fingirle felicidad. Me enamoré de su deslizar misterioso, de su tez dorada y de su fragilidad que soportaba los trajes de tweed inglés, los suéteres de cachemir y las perlas rosadas legítimas de mi madre. Reía de mis historias cuando trataba de divertirlos a ellos, a los tíos, y callaba pudorosa en el momento del acto del amor. Por supuesto, no tuvimos hijos. Lo aceptamos como un designio fatal. No me exigió visitar médicos ni curanderas. De vez en cuando, la descubría ante la figura de un niño en alguna tapa de revista que ocultaba subrepticiamente. Viajábamos mucho en esa época, porque había llevado a las Acacias, introduciéndola en el país, la raza de toros charolais, y París era la oportunidad para que María Inés visitara Givenchy o Cassini, se pasara las tardes en Rumpermeyer, y yo embarcara de regreso a mis toros en el Julio Césare. Es divertido viajar con un toro de raza en un transatlántico y vigilarlo durante la travesía. Una oportunidad para bajar a la bodega con los amigos
y mostrarles cómo es esa futura efigie del restaurante La Cabaña, porque seguramente terminaría allí. Dije que iba casi todas las semanas a las Acacias. Pasaba la noche y al caer la tarde del día siguiente, volvía a Buenos Aires. Me sentaba en la Galería del Oeste en un sillón de mimbre de respaldo filigranado en forma de abanico. No me gustaba montar a caballo desde aquella vez que no pude desprenderme del estribo, y mi potrillo me paseó o me exhibió a las tribunas por toda la cancha de polo. Aunque no me lastimé siquiera, sentí que no podría dominar nunca más la vergüenza y la rabia que me produjo el animal. Después de todo, a ellos, a mis tíos, les había dado algunos trofeos y emociones suficientes. Los problemas venían a mí ya solucionados por Padilla, el administrador. Su padre, su abuelo, su bisabuelo habían estado en la casa desde la época del general Roca. Iban muy poco a la ciudad. Recuerdo haber escuchado decir a mi padre: «Alguna vez habrá que regalarles la casa en que viven, o la tierra en la que viven». Pero nadie se decidió a hacerlo, ni ellos lo reclamaron. En los tiempos difíciles de la dictadura, la segunda, más patronales que sus dueños incluso, se afiliaron al Partido Conservador de Azul, como demostración y adhesión a sus patrones. Una desgracia aparentemente dispar nos unía, y a su vez los había hecho entregarse a mí, o eso pensaba entonces. El hecho de que su descendencia era únicamente femenina. Sus 6 hijas mujeres lo habían vuelto huraño y meditativo. Una extraña filosofía desarrollaba este hombre, después de que me había referido cuentas y notificado las muertes en la hacienda. Hacienda que crecía y se multiplicaba, favorecida por años afortunados y gobiernos después de la caída de Perón, en que se convencieron de que la riqueza del país nacía en nuestro campo, tierras benditas como las de la provincia de Buenos Aires. Pero vuelvo a Aristóbulo Padilla, así se llamaba en honor a mi abuelo. Era un hombre de unos 45 años, ni demasiado alto ni demasiado bajo, ojos pequeños, boca fina y manos deformadas y grandes, acostumbradas a un alumbramiento, lo mismo que al látigo de domar potros o a castigar a sus hijas. Porque era esa la tragedia de Aristóbulo Padilla. ¿Para qué sirven? ¿Para prostíbulos o para algún macho que se la lleve por ahí?, decía. De vez en cuando, en esas delirantes confidencias a la hora del crepúsculo, sabía también decirme: pensar que a una hija de uno, a nuestra sangre, la gocen otros, pensar que nacieron y que uno las educó para satisfacción de otro. Tiene de suerte don Marcelo, que su mujer no queda embarazada. Mire si le salía mujer. ¿Por qué no las ahogué al nacer como a los gatos? Si fueran machos, todo sería distinto. Esta tierra podría ser mía. Se le escapó una vez y arrepentido corrigió: suerte tienen sus tíos y el finado de haberlo tenido a usted por lo menos. ¿Qué sería de las Acacias? Las Acacias, quizás el casco más hermoso del sur de la provincia, rodeado por 200 arrendatarios. Una sola planta colonial, de galerías con altas columnatas dóricas, con balaustradas en la terraza. Siempre fue de color de rosa, como la pintó Basaldúa recientemente, cuadro que está en el comedor principal, siempre cerrado, con la silla junto a la mesa, esperando a sus únicos comensales, fantasmas o brujas en la medianoche, porque la casa fue construida para festejar sombras. Nunca, ni en sus mejores épocas, fue habitada. Sus dueños morían en París o en Londres, y la casa pasaba de generación en generación, necesaria para una convalecencia que se transformaba después en fichas de nácar en Engerín. A mi llegada, preparaban mi cuarto de niño junto al de los sirvientes. También almorzaba con ellos en esa breve y semanal estadía. No recuerdo bien el día en que me anunciaron que, con el pretexto de las manchas de humedad, me habían trasladado al cuarto que fue de mis padres.
Recuerdo que era una noche cálida de verano. El mosquitero rosado cubría las altas columnas de caoba y resaltaba la belleza de ese cuarto, que parecía una eterna cámara nupcial. No sé qué extraña desazón me produjo el penetrar en la estancia después de tantos años. Era más intenso el sonido de los caireles de la araña, el canto de las cigarras y el grito de los teros y las urracas en los bañados. La reja y el tul metálico de las ventanas no me ocultaban tampoco los ojos de las lechuzas. Me desnudé con la luz apagada y así me introduje entre las sábanas de hilo, más frescas y estiradas que de costumbre. Por primera vez, lamenté no tener a María Inés conmigo. Los viajes en auto la mareaban, y a ella como a mí no nos gusta viajar en avión, y menos en la ruta al sur de la provincia. No acostumbraba a acostarme totalmente desnudo. Los resfríos entran por los codos y las rodillas, me decían de niño. Pero esa noche, por temor a los mosquitos, apagué la luz antes de buscar el saco pijama, y luego ya no pude encontrarlo. La sensación del cuerpo desnudo sobre las sábanas tan frías, tengo que reconocerlo, me arrastró a la infancia. Recuerdos de placeres solitarios, fortuitos, que se desvanecían en mi memoria y eran reemplazados por otros, pues ellos, mis tíos, se encargaron de facilitarme jóvenes sirvientas o prostitutas de lujo, que me salían al paso antes del insomnio. Me di vuelta en la cama, y quizás fue en la segunda vuelta hacia la derecha, quizás del lado del corazón a la izquierda, porque la cama nupcial era ancha y mullida, sin ningún pozo o abismo inesperado. Di vuelta sobre la izquierda, del lado del corazón, repito, y me encontré con un cuerpo desnudo y cálido. Primero fue su abrazo, después vino su fragancia a pan horneado, inconfundible. No descubrí su desnudez, hasta que mi mano, paralizada por la primera y desagradable impresión, comprobó su inmovilidad no agresiva. No intenté tampoco encender la luz para descubrir el rostro que pertenecía a ese cuerpo. Temí que desapareciera o que la luz lo quemara, como a las mariposas y las luciérnagas. Mi mano respondió a un movimiento de su cabeza. Sus cabellos se desparramaron sobre mi pecho, como primer movimiento del extraño rito. Pero eran mis manos las que querían reconocerlo para identificarlo. Inútil, y otra vez inútil. Traté entonces, decidido, de encender la luz, pero su brazo me detuvo enérgicamente y su boca recorrió mi pecho como impuesta obligación. Después, solo recuerdo que me sumergí en un abismo hasta ese momento insospechado para mí. La carne que se me apretaba era tan tensa y vibrante, joven y a la vez experta, virgen y a la vez sabia. Caí en un sueño pesado, donde la realidad y la fantasía no podían identificarse. Me despertó el sol sobre la almohada, y mi brazo buscó ese que había dormido a mi lado. Solo quedaba de él su fragancia a pan horneado, y la tibieza que anunciaba que el lecho había sido abandonado recientemente. Me desayuné en la cocina, pero hambriento, malhumorado y triste, como si hubiera caído en la trampa de un sueño infantil y erótico. Partí para Buenos Aires inmediatamente, sin averiguar qué sirvientas posibles habitaban la estancia. Durante toda la semana deambulé silencioso por la ciudad. No me preocupaba haber traicionado a María Inés, sino haber sucumbido a una especie de sortilegio, porque comencé a contar los días y después las horas que faltaban para regresar a las acacias. Ese día, apenas llegué a la estancia, me senté en la galería y esperé a Padilla. Firmé apresuradamente los cheques necesarios, escuché sus lamentos sobre la aftosa y la langosta. Sin comer, me metí en la cama, ahora en mi definitivo cuarto, a esperar. Primero con la luz encendida y apagada después. Volvieron los grillos, los teros y las lechuzas, y ya entrada la noche me adormecí.
Otra vez, cuando di vuelta del lado del corazón, volví a encontrar el cuerpo desnudo, pacíficamente, confiado, extendido a mi lado. Esta vez, no sentí en el cuerpo el olor a pan horneado, sino a agua de lluvia, a cabello lavado con agua de lluvia. Mi primer gesto fue encender la luz, pero su brazo me detuvo enérgico. El deseo fue esta vez tan imperioso, tan irreconocible en mí, que me dejé llevar otra vez por esa carne tensa, virgen, nuevamente virgen y sabia, renovadamente virgen, y ese cabello lacio, abundante, quizá más suave, que se desparramaba sobre mi pecho. Logró su propósito nuevamente. Después de arrancarme varias veces el deseo y de no responder a mis preguntas, cada vez más agradecido por dejar o permitirme el correr de mi sangre, de recibirme adentro de un abismo que yo sentía por primera vez como la felicidad sin dudas de fecundar. Logró arrojarme al sueño profundo, y ya no deseaba averiguar, lo confieso, porque nada temía tanto como verla desaparecer. Me conformaba con ser parte de un sortilegio, de una extraña brujería, encarnar la corporización de una leyenda o de un desprendimiento anímico de alguna exquisita amante, en esa cama histórica. Olvidé o escondí que también mis padres la habían heredado, y que quizás allí fui engendrado. Desde entonces, no intenté más encender la luz. Esta vez, desperté feliz. Me desayuné en la galería y escuché las confidencias de Padilla, pensando ya en mi próximo regreso. No me atrevía a intentar el encuentro la noche siguiente, como si fuera a romper el encantamiento. Los días en Buenos Aires los pasaba realizando trabajos inútiles para acortarlos, y mi ternura para María Inés y los tíos se duplicó, porque sentía la necesidad de devolver la felicidad que no me abandonaba. Así pasé varios meses, encontrando siempre, al dar la vuelta sobre mi corazón, en la cama nupcial de las acacias, a la divinidad siempre distinta, cada vez más sabia, más precisa y artera, al negar y conceder en el juego del amor. Cada vez con una fragancia distinta, que alternaba con el pan salido del horno, la yerba mojada, el agua del pozo y los bizcochos de anís. A veces el cabello recogido, otras más tenso, una vez la piel erizada por la brisa fresca, y otras más suave y sin rastros como pelusa de durazno. Cierta vez me sobresalté, porque creía adivinar en ella una extraña redondez en el vientre, pero eso no hizo más que avivar mi deseo y sepultar lo demás en el olvido. Coincidió con un viaje a Europa. Padilla me exigió el dulce cruce del último Yarolais con una primera generación, para exponerla en la rural a principios de ese invierno. Olvidé decir que ya había dejado todo en sus manos. Le había firmado un poder general, para no tener que pasarme las tardes firmando cheques y papeles, y poder así esperar, después de las primeras horas de la tarde, ya en mi cuarto, al huésped milagroso, al invitado de las sombras, a la corporización del deseo de los de mi raza. Partí para Europa tembloroso e incierto. Algo se había apoderado de mí, impidiéndome toda felicidad fuera de las acacias. El viaje se prolongó, sin embargo, varios meses. Desde el hotel de Príncipe de Gales, todo me parecía un cuento fantástico que había leído alguna vez en Borges o quizá en Bioy, cuyos campos lindaban con los nuestros. Llegué a avergonzarme y pensé que los peones me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, al regreso desde el puerto de Buenos Aires, después de besar a los tíos, volé en un Piper a las acacias. No encontré a Padilla ni a los peones, y me sentí feliz, encerrado en el cuarto. Nada podía ni debía hacer, más que esperar. Vino esa noche y volví a encerrarme en sus brazos, y apretarme contra ella, que ahora reía y reía,
quizá ya sin temor a ser identificada. A la mañana siguiente me despertaron los llantos, los chillidos, los aullidos irreconocibles de varios chicos. Salí desesperado, siguiendo esos gritos. En los sillones de mimbre de las galerías, fajados como los niños de remotos antepasados, quizás inventados de mi familia en las fotografías de la sala, había 4 o 5 o 6 chicos cuyos llantos no lograban desfigurar mis facciones y dejaban ver mi tez blanca, transparente, borbónica, fácilmente reconocible. Corrí a las cocinas y no encontré a nadie. En el comedor descubrí a las 6 hijas de Padilla. Después seguí sus risas, las encontré en todas partes espiándome. Detrás de las puertas, sus hijos, los míos, sobre las consolas, sobre los gatos de porcelana y sobre las gacelas de Sèvres. Entonces comprendí que habían ocupado la casa, quizá también la tierra, que ya no me pertenecía. Ocupación: Beatriz Guido. Cuento con vos. Escúchame y te cuento.